Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Voces que Habitan. En esta nueva entrega nos sumergimos en una serie de narrativas sonoras que exploran la movilidad humana desde una perspectiva íntima, profunda y amplificada. Estas historias, contadas por sus propios protagonistas, son el resultado de un proceso de co-creación del proyecto de Cámaras a Camaradas. A través de ellas buscamos entender el movimiento y al mismo tiempo reflexionar sobre la necesidad de expandir nuestras fronteras, tanto físicas como visibles, para abrir nuevas posibilidades y promover la coexistencia pacífica. Todos los episodios están basados en hechos reales. Te sugerimos usar parlantes o audífonos para una experiencia más envolvente. Acompáñanos en este viaje sonoro. Este episodio se llama Oler la luz. Está escrita y codirigida por Esther Gualtieri y Lorena Salas. Cuando estaba chiquita, pues solo me sentía rara y ya. Y eso se reflejaba en mi interacción con los demás. No sabía cómo hacer amigos. Entonces siempre era la niña que estaba sola, como que no conversaba mucho. Claro, me portaba muy bien en la escuela y todo era 10, pero no tenía con quién hablar. Salía a comer yo solita al receso. Entonces, en primaria recuerdo que las psicopedagogas me veían de la escuela, pero nunca terminaban de saber por qué pasaban esas cosas, o sea, porque yo no podía socializar con las otras niñas, sobre todo con las niñas que estudiaban conmigo, porque, claro, académicamente no había ningún detalle, pero el tema era social. O sea, yo no me comunicaba con la gente, no jugaba con otros niños. Alejandra, ¿por qué no sales a jugar? Y yo a mis 7 años me empezaba a pensar ¿por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué existo? ¿Por qué hay todo en vez de nada? Y otras cosas que yo no sabía que eran muy particulares era esa combinación de los sentidos, como por ejemplo saber que algo está muy salado solamente por oler. O sea, el olor de la comida y sentir cierto sabor. Eso no sabía que no era normal. Siempre quise ser yo misma, pero me daba miedo serlo, sobre todo en la adolescencia, porque sentía que eso espantaba a los chicos que me gustaban y también a mis amigos. Entonces podía ser rara, pero rara cuchi, cute. O sea, no podía ser demasiado rara. Porque claro, la rareza es atractiva hasta cierto punto. Alejandra es de Caracas. Vivió toda su vida en esa ciudad. Armándose constantemente de estrategias, logró establecer una vida adulta, sintiendo siempre que era distinta. Trabajaba como profesora de escuela, había formado una familia e intentaba mantener una rutina. En el año 2017 en Venezuela se agudiza la crisis política y social que afectó drásticamente su vida. Y a mis 29 años, en el 2017, decido migrar. Fue un proceso complejo tomar este paso porque soy una persona que no le gustan los cambios. Procuro mantener mi vida apegada a la rutina y trabajando en el colegio tenía una rutina sumamente establecida. Pero en el transcurso del año 2017, la vida en Venezuela se hizo sumamente difícil. Yo trabajaba en el colegio y a una cuadra de donde estaba trabajando y tratando de mantener un ambiente amable para niños de 7 a 10 años. Se escuchaban bombas lacrimógenas, persecuciones, disparos, porque había un punto de protesta muy cercano al colegio. Y nosotros no podíamos cerrar el colegio bajo ninguna circunstancia porque el Ministerio de Educación no permitía el cierre de los colegios en aquel momento. Entonces, la crisis económica que ya estaba sucediendo en Venezuela, la escasez de productos. Yo tengo 3 hijos, en ese momento tenía 2, un hijo de 7 años y un bebé de 8 meses. No se conseguía pañales,
el tema de fórmulas de bebé también. O sea, nada de los productos para que un bebé subsistiera, vacunas, nada se conseguía. Y con todo esto, más el ambiente de conflicto que había, yo decidí que era momento de salir. En agosto del 2017, Alejandra decide emigrar junto a su esposo y su pequeño hijo de tan solo 8 meses. La vida se tornaba cada vez más compleja. La escasez de alimentos, medicina, pañales hacían que se incrementen episodios de ataques de ansiedad, insomnio y angustia. Salir de su país era enfrentarse con un reto enorme. Era sin duda una decisión que implicaba un cambio total de vida para ella y su familia. Su hijo mayor no pudo salir de Venezuela. Finalmente llegaron a la ciudad de Quito. Yo no me quería ir porque eso significaba dejar mi trabajo, dejar un lugar donde yo era feliz y dejar a mi hijo mayor. Entonces era enfrentarse a esa decisión y a ese gran cambio sin herramientas, porque jamás en mi vida había transitado un cambio tan profundo. Yo empecé a notar conductas muy similares a las mías de pequeña con mis 2 hijos en aquel momento. Las maestras, de hecho, me levantaban la alerta con el niño mayor de que tenía conductas disruptivas. Mire, señora, su hijo tiene comportamientos que no son habituales. Sentimos que no se adapta, no habla ni se suma a las actividades. Creemos que debe ir a ser evaluado por un experto. Yo me acostumbré a vivir con estas dinámicas familiares. O sea, para mí eso era la normalidad. Pero cuando uno se enfrenta al mundo se da cuenta que realmente la normalidad es otra cosa. Alejandra, ahora en un nuevo país, con su hijo pequeño, no se adaptaron fácilmente. Además, escaseaba el dinero. Encontrar un trabajo nuevo, regularizar su estado migratorio y el de su familia, volvía en este escenario aún más complejo. Durante los primeros meses, adaptarse a una nueva vida fue convirtiéndose en un tormento para ella. Las dificultades que tenía de niña y adolescente volvieron con más intensidad. Sentía confusión y mucha angustia. Bueno, las dificultades que venía presentando desde antes aumentaron muchísimo con la migración. O sea, no tener una estructura como ya había logrado construirla antes me afectó muchísimo. O sea, siempre tuve problemas de sueño, pero en estos momentos se hicieron mucho más potentes. Empecé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. Me costaba muchísimo hablar con la gente. Sobre todo porque como habían palabras que no entendía, no sabía qué me estaban diciendo. Y eso me generaba ansiedad social, porque me costaba muchísimo hablar con nuevas personas. Yo venía ya de un lugar que consideraba seguro porque era lo conocido. Y enfrentarme a gente nueva, acento nuevo, olores nuevos, sonidos nuevos, fue como demasiado estímulo para mí. Empecé a sentirme sumamente triste cuando me di cuenta que este proceso era definitivo. O sea, todo esto significaba perder todo lo que había construido en mi vida y todas las herramientas que había alcanzado para camuflarme en la sociedad, las perdí en ese momento de emigrar. En aquel momento mi hijo también se ponía a llorar por todo, solo lloraba. Y era muy angustiante escuchar el llanto del bebé y no saber qué era lo que le pasaba. Claro, cuando lo veo desde ahora ya sé que era el cambio que lo estaba afectando muchísimo, pero en aquel momento estaba muy angustiada y el niño solo lloraba, no se comunicaba, no hablaba, sino que lloraba y lloraba. Entonces era como un enorme peso encima, porque aparte de toda la tristeza, todo el insomnio, cada vez que tenía que hablar con alguien nuevo, me aceleraba, el cuerpo se me aceleraba. Me daba demasiada ansiedad conversar con alguien nuevo, con alguien desconocido. Entonces eso me limitaba mis opciones de conseguir empleo, de dejar al niño en la guardería. Ya, bebé, ya.
Alejandra sentía que cada vez que escuchaba el llanto de su bebé le daba un intenso dolor de sus senos. Esta situación se tornaba angustiante, la ansiedad incrementaba. Hasta el día de hoy, Alejandra no puede escuchar el llanto de un bebé sin que un hormigueo se active en su pecho. Intenté que mi niño estuviera en guardería un tiempo y no pudo adaptarse. Entonces era una angustia más tratar de establecer algún tipo de rutina con el bebé y no poder lograrlo. Entonces era como que cada vez se me cerraban las opciones y, tenía como explosiones de ira muy, muy fuertes. Empezaba a gritarle a mi esposo porque estaba sumamente frustrada, triste, ansiosa y no sabía cómo canalizar eso. Estoy cansada de todo esto. Estoy cansada. Ya no puedo más. Estoy harta. No entiendo por qué no entienden. Y como nunca había tenido acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, yo no sabía qué me estaba pasando. Pero me estaba convirtiendo en una persona sumamente reactiva. Cuando empecé con las explosiones de ira, sí, porque era un estado de ánimo muy cargado de gritos, de hablar mucho y muy rápido. Dije, algo me está pasando. Allí decidí investigar qué era lo que me pasaba, porque no podía tener acceso a ayuda psicológica. Alejandra se fue dando cuenta de sensaciones que eran completamente nuevas y le causaban más ansiedad y estrés. En un entorno desconocido y para ella hostil, los ataques de ira eran cada vez peores, a eso sumado que el pequeño bebé tampoco lograba adaptarse. Bueno, cuando tenía las explosiones de ánimo, me empezaba a molestar muchísimo la luz. Quito es una ciudad que tiene una luz de un tono muy amarillo que es cansón a la vista. Pero en aquel momento se me hacía más intenso ese dolor de ojos por exceso de luz. Como estaba muy agotada porque no estaba durmiendo, el bebé solo lloraba. No podía dejarlo en la guardería porque nunca se adaptó. Entonces me tocó asumir el cuidado a tiempo completo para que mi esposo pudiera trabajar. Empecé a tener más sensaciones físicas. Escuchaba la electricidad por las noches mientras no podía dormir. La gente no comprende cómo puedes escuchar la electricidad y al principio yo no sabía qué era la electricidad. Es como una vibración. Es el sonido de una vibración circulando. Y claro, yo empecé a buscar qué es lo que suena. ¿Por qué esto? Porque hay un sonido que no me deja en paz. No me está dejando dormir un sonido. ¿Dónde está? Y me di cuenta que era la electricidad porque se acabó cuando desconecté todos los aparatos eléctricos de mi casa. Entonces deduje con el tiempo que era el sonido de la electricidad, el flujo de los electrones pasando por un cable. Eso vibra y suena. No creo que muy pocas personas en el mundo pueden escuchar eso, pero es una vibración. Para Alejandra siempre fue diferente escuchar, oler y sentir. Su cerebro al parecer procesaba los estímulos de una forma muy particular. ¿Cómo es que alguien puede escuchar la luz? Se preguntaba una y otra vez. Fue en el momento en el que descubrió que los sonidos que escuchaba provenían de la electricidad que se interesó por investigar este fenómeno. Alejandra buscó en el internet cómo oler la luz y fue encontrando varias respuestas. Y me di cuenta que hay algo que se llama sinestesia, que es la capacidad de sentir algún estímulo del ambiente con otros sentidos. O sea, la luz para las personas la reciben por la vista, pero hay personas que también podemos oler la luz. Somos muy pocas realmente. O como oler la luz se siente bien particular. Primero porque no todas las luces huelen igual. La luz del sol tiene un olor más fuerte que los bombillos. Usualmente es una sensación agradable porque solamente con el olor puedo saber cosas del ambiente. Alejandra finalmente encontró información con la que se iba identificando.
La sinestesia es una condición común en las personas con autismo. La sinestesia es una condición en la que un estímulo sensorial o cognitivo activa de forma automática e involuntaria otro sentido. Poco a poco fui indagando más, sintiendo algo de alivio al poder nombrar alguna de las cosas que sentía y percibía. Cuando yo hice esta búsqueda en internet y empecé a encontrar resultados que coincidían con la palabra autismo, me costó en un principio creerlo o entenderlo, porque en aquel momento yo no sabía nada del tema y tenía como esta concepción muy estereotípica de que las personas autistas no hablaban, como que vivían en su propio mundo. Entre esta investigación, empecé a darme cuenta que el autismo es un espectro y no todas las personas autistas presentan las mismas características. El autismo es como si tuvieras un sistema operativo diferente. Imagínate que las personas alistas o las que no tienen autismo son una computadora Windows. O sea, es un sistema bastante amigable, la mayoría de la gente lo conoce y pueden trabajar con él. Pero los cerebros autistas es como si tuviéramos un sistema operativo Linux. O sea, no es ni mejor ni peor, pero funciona diferente. Y para poder alcanzar todo el potencial hay que saber usarlo. Desde las personas autistas lo definimos como una variación natural de la biología humana. Entonces es un cerebro que funciona diferente, que reacciona diferente a los estímulos, pero que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. O sea, somos autistas desde que nacemos y hasta que nos morimos. Autismo. Alejandra conoció del autismo mientras ya habían transcurrido 2 años de su llegada al Ecuador. Su familia había crecido, nació un nuevo integrante. Mientras su esposo intentaba buscar un sustento para la familia, Alejandra se dedicaba a los cuidados de ambos niños de tiempo completo en un país donde todavía costaba habituarse al olor de la luz. Estos cuidados se tornaban más difíciles. Alejandra iba identificando en sus hijos situaciones similares a las que ella enfrentó de niña. Fue entonces que pensó en buscar un diagnóstico profesional. Como ya mi hijo tenía estas dificultades del habla, ya cuando cumplió 2 años todavía no hablaba, o sea, no articulaba ninguna palabra, articulaba sonidos pero no palabras, ni tenía intención comunicativa, yo empecé a buscar el diagnóstico primero para él. Porque bueno, sí, soy rara, tengo una vida complicada, pero ya soy adulta y ya yo he desarrollado algunas herramientas para sobrevivir. Pero mi hijo de 2 años estaba chiquito y entonces decidí ir primero por el diagnóstico, aunque ya yo sabía que iba a coincidir con autismo, porque de tanto que había investigado ya tenía como demasiada información. Entonces ya yo fui a esa cita con el neuropsicólogo sabiendo que mi hijo era autista y confirmando que yo también lo era. En Ecuador, de hecho, no hay especialistas en adultos autistas y el diagnóstico está muy pensado para los niños. Después de que hacen el diagnóstico a su hijo, Alejandra decide empezar a buscar un diagnóstico para ella. Fue después de 2 años de esta búsqueda, cuando ella tenía 34 años, que pudo acceder a un diagnóstico clínico. Se estima que un gran porcentaje de casos de autismo se conocen por un autodiagnóstico. De hecho, su caso es muy común. Ser una mujer migrante hacía aún más complejo este propósito. Finalmente, en el año 2021, Alejandra y sus hijos fueron confirmados con autismo. Las mujeres autistas llegan a tener un diagnóstico principalmente tardío. Existe una falta de investigación científica en las mujeres, no solamente en las mujeres autistas, puesto que en muchos estudios clínicos no se consideran a mujeres en edad reproductiva. La mayoría de estudios sobre autismo es de niños, excluyendo mucho a niñas. Me tocó esperar tanto tiempo para tener la confirmación de mi diagnóstico de autismo, porque cuando yo llegué no tenía acceso a servicios de salud acá. En aquel momento, si no tenías cédula, era complicado que te atendieran. Luego surgieron mecanismos para poder acceder a los servicios de salud pública. Sin embargo, el sistema está tan saturado que citas para niños en neurología se pueden tardar hasta 1 año.
Entonces, para el diagnóstico en el sector público pasas por psicología, psicología te remite a neurología, neurología confirma el diagnóstico y te vuelven a remitir a psicología y te dan un informe en conjunto con los especialistas. En el sector público esto puede tardar años y al no tener un empleo fijo, pues fue difícil para mí costear los diagnósticos. De hecho, tuve que buscar apoyo en algunas fundaciones para costear el diagnóstico de mis 2 hijos. El mío sí me tocó pagarlo completo, pero dije, es un esfuerzo que tengo que hacer porque yo quiero terminar de confirmar lo que está pasando. El proceso es complejo y engorroso. No es de fácil acceso. Sin embargo, poder contar con un diagnóstico permite a las personas con autismo contar con una información necesaria para poder tomar acciones y acompañamiento profesional. Hablamos con la doctora Miriam Betsabe, especialista y neurocientífica dedicada a estudiar la neurobiología del autismo, quien nos supo explicar más. El autismo es una condición del neurodesarrollo. Se llama autismo, pero también se llama trastorno del espectro autista. Y la palabra trastorno no quiere decir que sea un trastorno mental ni una patología, sino así se llamaba al tipo de desarrollo diferenciado del sistema nervioso, el cual es prenatal. Reciben los estímulos de manera diferente y muchas veces los organizan de manera diferente. Si estamos hablando, por ejemplo, que su corteza cerebral se desarrolló de manera diferente y que además tienen más conexiones, y que más conexiones no necesariamente quiere decir que la información llegue más rápido, sino es como cuando tienes un camino para ir a la escuela, ¿no? Los neurotípicos tienen un camino y los autistas tienen 100. Pero imagínate que en ese camino hay aglomeración en cada una de las calles. Entonces va a llegar a diferentes partes. De eso va la sobrecarga sensorial en personas autistas. Se ha reportado que las personas autistas, cuando sufren una sobrecarga sensorial, lo que están sintiendo es dolor físico, pero además ese dolor físico se interpreta en el cuerpo y además te hace liberar neurotransmisores que son implicados en el estrés y sobre todo también lo que son sustancias tóxicas, ¿no? Entonces es muy, muy importante que nosotros entendamos que la sobrecarga sensorial es por eso, por las características de cómo se desarrolló el sistema nervioso autista, que muchas veces se correlacionan la forma en la que se deberían de interpretar los estímulos y pues al final de cuentas eso puede detonar en una crisis autista. Tras años de investigación, Alejandra encuentra que existe una enorme comunidad que como ella viven con esta condición. Fue así que sintió que no estaba sola. Entonces empecé como a buscar en redes sociales a otros adultos autistas y encontré mucha gente de México y Argentina. Entonces empezamos a formar parte de comunidades en línea, en Discord, en Facebook, en WhatsApp, donde compartimos con otros adultos autistas y empezamos a conversar sobre todo los autistas adultos de diagnóstico tardío, porque están en la misma situación que yo, que pasamos años sin saber que nuestra diferencia tenía un nombre y que habían otras personas como nosotros. Entonces ahí me di cuenta que era rara, pero no tan rara, porque hay más gente que comparte mi neurotipo. El término neurotipo hace referencia a las variaciones en el desarrollo neurológico de los seres humanos. Si bien este término no viene desde las neurociencias, sino más bien viene desde la sociología, porque lo acuñó la activista Judy Singer, es un término que de verdad casa perfectamente con lo que nosotros estamos viendo con las neurodivergencias, porque al final un neurotipo es la forma en la que el cerebro está configurado para procesar la información y el mundo alrededor. Entonces, así pudiéramos decir que los neurotípicos, por ejemplo, se ajustan a lo que se considera el desarrollo neurológico común, el típico. En contraste, pues el neurotipo autista implica un desarrollo neurológico diferente, y diferente, quiero aclarar, no es malo, no es patológico, no es enfermedad, simplemente es diferente. Entonces, eso es lo que le da la característica. Hay diferentes neurotipos, pero en realidad se difiere más o menos entre 2, neurotípico y neurodivergente. En estas comunidades, Alejandra fue encontrando algo muy común. Existe una patologización del autismo, un enfoque que lamentablemente predomina socialmente y que ha entendido el autismo únicamente como un trastorno o una condición que necesita ser corregida o curada.
Este enfoque médico ha llevado a ver al autismo principalmente como una enfermedad en lugar de reconocerlo como una forma de neurodiversidad. Este proceso tiene efectos significativos en cómo las personas con autismo son percibidas y tratadas en la sociedad. Sí, creo que hay muchísimo estigma sobre el autismo porque la concepción que tiene la sociedad es que el autista es una persona que vive en su mundo y que no conversa, no habla, no quiere socializar, y la verdad es que nosotros vivimos en este mismo mundo con todas las personas y sí tenemos interés en socializar, solo que lo hacemos de manera distinta. ¿Cómo afecta a una mujer autista no tener un diagnóstico temprano? Pues al final no tuvo las acomodaciones necesarias y sin tener un diagnóstico tú no puedes llevar terapia, no puedes establecer situaciones que te ayuden a tener una mejor calidad de vida, y eso eventualmente va a repercutir en tu salud, no solamente física, sino mental, ¿no? Las mujeres autistas por lo regular pasan por distintos tipos de trastornos, o de diagnósticos de otros trastornos, hasta poder llegar al autismo, ¿no? Siempre les dicen, no, pues tú no eres autista, tú eres trastorno límite de la personalidad, o no eres autista, tienes depresión o ansiedad generalizada, que puede ser una concurrencia, sí, pero que muchas veces termina en es una mujer autista. Entonces, para que una mujer autista llegue a su diagnóstico, incluso necesita ir con un profesional capacitado de autismo en mujeres. Porque si nos ponemos a ver todas las escalas de diagnóstico, pues están muy basadas en lo que son las características conductuales de los niños y de los hombres. Entonces, pues sí hace falta más investigación científica respecto al autismo en mujeres. Las mujeres existen, las mujeres autistas. Contar con un diagnóstico a tiempo es una prioridad para la comunidad autista. Encontrar mecanismos de integración y apoyo también son necesarias. Alejandra, finalmente, pese a estar en un lugar que no era el suyo, logra un diagnóstico y hacer comunidad. Una comunidad que sostiene, cuida y lucha por el acceso a un servicio de salud mental sin importar tu condición social, identidad de género ni nacionalidad. Al día de hoy, entre todos nos buscamos manera de generar herramientas y comunidad. O sea, porque atravesar este proceso de diagnóstico en la soledad y sin saber es duro. Entonces, la comunidad autista tiene una muy alta tasa de suicidios porque la gente no entiende lo que le está pasando, no se entiende a sí mismo y entonces terminan por renunciar a la vida. Entonces, las comunidades autistas salvan vidas todos los días. Saberme autista agregó una nueva dimensión en mi identidad. Y ya sé que todo lo que vivo, lo que siento, lo que percibo y la forma de mirar el mundo van determinadas por mi cerebro autista. Así que oler la luz, escuchar la electricidad, poder saber qué tan salada está una comida con el olor, son curiosidades en mi vida, lo que me hace ser yo. Ahora la luz huele a limpio. Es raro encontrar, es diferente, es difícil encontrar palabras para hacerle entender a alguien cómo huele la luz. Pero al menos acá donde estamos ahorita huele a limpio. Dirección General y Facilitación del Proceso, Lorena Salas, de Cámaras a Camaradas. Edición y diseño sonoro, Franz Córdoba, Joel Dueñas, OMIO Estudio. Música, Edgar Castellanos. Diseño de arte, Isadora Parra. Con la participación de Dra. Miriam Betsabe T. Esta temporada cuenta con el apoyo del Programa de Donantes Múltiples sobre la Libertad de Expresión y la Seguridad de los Periodistas de la UNESCO, y con la colaboración de Corape, Irfeyal, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Sachamanchi, Escuela de Cine Comunitario. De Cámaras a Camaradas es un proyecto apoyado por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.